Romanos capítulo 5, leíamos desde el versículo 1. Justificados pues por la fe, y habíamos enumerado para darle algún orden. Justificados pues por la fe, 1, tenemos paz para con Dios. 2, por medio de nuestro Señor Jesucristo. 3, por quien también tenemos entrada por la fe. 4, a esta gracia en la cual estamos firmes. 5, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 6, y no solo esto. 7, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. 8, y la paciencia prueba. 9, y la prueba esperanza. 10, y la esperanza no avergüenza. Ahora, hay una 11ª cosa. Nos lleva al amor de Dios. Se nos ha dicho, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dinamita esto. Ese por qué me indica que Pablo me pide que observe bien las razones en las cuales está fundamentada nuestra certeza. El amor de Dios, el ágape de Dios, es que es el amor de Dios para nosotros, no es el nuestro para Él. Nosotros no generamos esa clase de amor ágape, viene de Dios. Y acerca de ese amor de Dios, asevera, ha sido derramado en nuestros corazones. Ojo, no es que nosotros reconozcamos ese amor de Dios derramado, no. Es que es autónomo. Es Dios quien lo ha derramado. No fuimos consultados en ningún momento para tal asunto. El ágape, entonces, es la realidad misma de Dios, es su esencia. Dios nos ha hecho partícipes de su propia naturaleza. Y la esperanza no avergüenza. 11, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pero miren que el asunto no es así nomás. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. 12. Ese amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese por nos habla de un mediador. Ese mediador es el Espíritu Santo, Dios mismo. Mira que en este pasaje el apóstol ya ha involucrado al Padre, el apóstol ya ha involucrado al Señor Jesús, el apóstol ahora involucra al Espíritu Santo. ¿Por qué están involucrados? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto es glorioso por donde se le mire, pero hágame el favor. ¿Saben? Estoy tan emocionado porque el texto me da el privilegio de poder hacer referencia al Espíritu Santo. Él, remiso, como siempre, a mostrarse, va a ser desnudado por el mismo texto y yo me voy a aprovechar de eso para que recordemos lo maravilloso de Dios, el Espíritu Santo. Desde Lucas ya se nos venía mencionando en el capítulo 11, en el versículo 13, yo no tengo afán. Pues si vosotros siendo malos, dijo el Señor Jesús, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? Mire, pues está hablando de gente que busca versículos, pues mire aquí uno donde se habla de los 3. El que está hablando es el Señor Jesús. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, eso lo dice el Señor Jesús, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial
dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Estupendo. El Espíritu Santo, sí, vamos a hablar de él, ya que el texto nos dio la oportunidad. No se olvide que estamos en el punto 12, donde Pablo dijo, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y aquí estoy abriendo un paréntesis para que entonces nos deleitemos hablando del Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, versículo 15 al 18 y luego del 25 al 27, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador. Miren, otro versículo con los tres. El Señor Jesús hablando, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, Dios Padre, y os dará otro consolador. Ese consolador es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. ¡Ups! El Espíritu Santo no se nos va a ir. Permítame decirlo así. El Señor Jesús vino y se nos fue. Está sentado a la diestra del Padre. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, no se nos va a ir. Va a estar con nosotros. No estoy diciendo que el Señor se nos fue, pero sí se fue. Y el Consolador vino y ese sí no se nos va hasta que nos reunamos todos con ellos. El Espíritu Santo de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, ojo, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vuelve a decir el Señor. Vendré a vosotros. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, y ahí sí es claro, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Esto es maravilloso. El Espíritu Santo es la paz. Es la paz que el Dios Trino ha hecho con nosotros. Poderoso. Un poco más y encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 8. El Señor Jesús dice antes de ascender, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso sí, 10 días después estaba cumpliendo. Hechos capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Recuerda que el apóstol Pablo nos ha dicho, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Que nos fue dado, punto. Y aquí estamos mirando, ¿por qué nos fue dado? ¿Cuándo nos fue dado? ¿Y cómo nos fue dado? En Hechos capítulo 5, versículo 29 al 32, el apóstol Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Recuerda que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No solamente el ágape del Padre ha sido derramado
en nuestros corazones, sino que quien lo trajo, el Espíritu Santo, también se quedó con nosotros. Hombre, no buscando añadiduras que iba a entender esto, pero por favor, con razón el Señor Jesús comenzó diciendo allá en Lucas, pídanlo y les será dado, mi Padre se los entrega. En Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17, en el mover que se originó a causa de la administración de Felipe en Samaria, ocurre lo siguiente. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Los apóstoles sabían la importancia de que un creyente en Cristo Jesús recibiese el Espíritu Santo, porque así como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 5, inolvidable, recibieran el amor de Dios derramado en sus corazones al recibir el Espíritu Santo, y además el Espíritu Santo se quedaba con ellos. En Hechos capítulo 10, pasaje conocidísimo por todos nosotros, del 38 al 46, encontramos que el apóstol Pedro está disertando en la casa de Cornelio y dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Mira qué interesante, el Señor Jesús no nos negó nada. Allá en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y es que Él quiso compartir con nosotros lo mismo que Él tenía. Por eso Pedro lo resume de esta manera, como Dios, refiriéndose al Padre, ungió con el Espíritu Santo, refiriéndose al Dios Espíritu Santo, y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Comió y bebió el Señor Jesús con ellos, después de resucitado en ese cuerpo, resucitado. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ve qué tan bueno este versículo para el Apocalipsis que estamos mirando. Lo voy a anotar ahí. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces recuerde, el escenario es Pedro hablando en la casa de Cornelio y estas son las palabras de peso que acaba de decir. Y el Espíritu Santo no se aguantó, miren. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. John, ¿por qué estamos leyendo esto? Porque Romanos capítulo 5, versículo 5 nos dio la oportunidad de hablar de quien incógnito quiere permanecer, pero el texto no lo dejó. El Espíritu Santo, el Dios Espíritu Santo. Allá en Romanos capítulo 5, versículo 5 se nos decía, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y aquí estamos mirando, haciendo un barridito por el Nuevo Testamento, lo que es el ministerio del Espíritu Santo derramando el amor de Dios en nuestros corazones y en los de todos los que creen.
En Hechos capítulo 19, versículo 1 al 6, hay un dato importante. Dice, aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, miren, es que ni lo saluda, miren la importancia de este asunto. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? A propósito, te pregunto a ti que escuchas y eres creyente, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Porque si no, eso hay que solucionarlo. Le responden entonces a Pablo la pregunta, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Oiga pues, así hay muchos creyentes en la actualidad, por ahí, huérfanos, sin consolador, porque el Señor Jesús dijo, no os dejaré huérfanos. Y aquí tenemos unos creyentes que estaban huérfanos, como muchos hoy en día, a pesar de creer, y sin consolador. Por lo tanto, si no se ha derramado el Espíritu Santo sobre ellos y lo han recibido, tampoco el amor de Dios se ha confirmado en los corazones de aquellos que han creído. ¡Wow! Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Claro, el apóstol está asustado de que a estos los dejaron sin terminar. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Oiga pues, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Válgame Dios de lo que se estaban perdiendo. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 13, y luego en el versículo 19, al igual que Pablo, al igual que Pedro, y al igual que nosotros hoy, recalca la importancia de esto. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mira cómo todo se conecta, pero por favor. Venimos hablando de Romanos capítulo 5, versículo 5, que dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y aquí, en 1 de Juan capítulo 4, versículo 19, dice, nosotros le amamos a Él. ¿Te das cuenta? Porque Él nos amó primero, pero desde luego. ¿Y por qué? Porque ya se nos dijo. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Hay un pensador, quiero citar sus palabras. Ese pensador se llama Dodds, D-O-D-D-S. Miren sus palabras. Es que no somos los únicos que hemos abierto nuestro corazón a renovar nuestro entendimiento con las Sagradas Escrituras. Dodds dice, comillas, es interesante notar que aquí tenemos una clase de jerarquía de términos. El primero y más importante es el amor de Dios, llamado también esta gracia, y que es casi identificado con el Espíritu Santo. Este amor al mismo tiempo se manifiesta en el acto de Dios al justificarnos y se nos ofrece a sí mismo como el Espíritu, el aliento de una vida nueva, la misma vida de Dios que nos es impartida. Fe, entonces, es nuestra respuesta a este amor, nuestra aceptación en humildad y confianza de lo que Dios nos ofrece. Paz es la consecuencia de la respuesta de fe al acto
justificador de Dios. Y esperanza es nuestra expectación en confianza de que Dios, quien ha principiado su buena obra en nosotros, la completará. Cada uno de estos términos, dice Dodds, aparecerá una y otra vez en el curso de esta parte de la discusión de Pablo, refiriéndose desde luego a Romanos. Nosotros fue que nos dimos una palomita por allá mirando acerca de la persona del Espíritu Santo y del amor que derrama de parte de Dios en nuestros corazones. Porque a lo que está haciendo referencia el pensador que acabo de leer es al capítulo 5, versículo 5 de Romanos, donde dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muy bien, ese era el 12. Ahora veamos el 13º, el 13. Pablo dice, repito, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Miren, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ese es nuestro 13, nuestro 13º, Pablo hace del por qué un quién. Ese quién que es único y exclusivo, Cristo. Por eso les dije que a veces el Espíritu Santo se deja pillar en el mismo texto, pero inmediatamente le devuelve la gloria a Cristo, así como Cristo se la da al Padre. Es que los tenemos que entender. Se pasan esta bola de la gloria con una facilidad espectacular. ¡Qué emoción! Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ¿qué es esto de ser débiles? Permítame decirlo así, incapaces, impotentes, insuficientes, cortos, imposibilitados para salvarnos a nosotros mismos, moral y espiritualmente descalificados, en bancarrota, miserables. Pablo dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, lo dice de otra manera, en Efesios capítulo 2, versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¡Wow! ¡Qué terrible! Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Miren qué paupérrimos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Definitivamente estábamos en los mismos rines, inopes, en el pellejo mismo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, mire usted, a su tiempo murió por los impíos. No fue ni antes ni después. Todo es en el tiempo y en el momento. En su momento y en su tiempo. A su tiempo murió por los impíos. Murió, ojo. Estamos ante algo jamás visto. El Dios que muere por sus criaturas. Este asunto es admirable. No encuentro una palabra más apropiada. A su tiempo murió por los impíos. Entiéndase, bien pecadores, hasta la médula, hasta los tuétanos. Impíos es sin piedad. Todo es en el tiempo de Dios. Lo recuerda por todas partes el Espíritu Santo. En palabras del apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 6, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Te das cuenta? El Padre responde enviándonos su amor. Y ese amor lo viene a traer el Espíritu Santo. Lo derrama en nuestros corazones y el Espíritu Santo se queda. Ahí está. A su tiempo murió por los impíos. Pablo corre a aclarar.
Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Sí, porque uno puede decir, sí, murió por los impíos, y pasa uno por ahí, cuando éramos débiles, y pasa uno por ahí como nada. Entonces Pablo dice, mire que esta cosa es prodigiosa, porque hace una comparación. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Hay gente que lo ha hecho, escasos, pero los hay. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Sí, sí. Vuelvo y te digo, escasos, pero que los hay. Mas, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No, experimente. Vamos a destapar esto con calma. Para enfatizar lo importante de lo que acaba de decir, Pablo dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, ojo pues, que no es un humano como nosotros, que es sublime, que está por encima de todo lo que se puede considerar, mas Dios muestra, ojo, es decir, da a conocer, exhibe, da constancia, lo hace palpable. Porque uno puede decir, bueno, qué bonito. El ágape de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que además se quedó con nosotros el Espíritu Santo. Pero, a ver, ¿en qué consiste eso? No, Dios muestra su amor, pero allá, en el top, a lo más sublime. ¿Cómo es que muestra su amor para con nosotros? O sea, el amor de Dios es palpable. El ágape divino se puede palpar, se puede tocar, se puede percibir, se puede experimentar. ¿Quiénes? Porque dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Recuerde, ya Pablo nos dijo, en estas palabras, que a su tiempo, Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Me quiere decir que la más grande muestra de amor la ha dado el mismo Dios. Y la dio cuando nosotros estábamos en impiedad, en imposibilidad, en pecaminosidad, en rebeldía, sucios, caídos, destituidos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, es decir, no éramos ni buenos, ni justos, ni siquiera amigos de Él. El apóstol Juan en 1 Juan 3:16 dice algo muy lindo. Este apóstol Juan en todos los capítulos 3:16 dice algo importantísimo. Mire, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Pablo dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero qué maravilla. Quiero recordarte, cómo me deshago en claridad. Espérese a ver. Cristo, que es Dios, murió. Oiga bien, Dios mismo. Esta es la prueba del ágape divino. Esa es la explicación de lo que es amar a nivel Dios. Porque ya Pablo nos dijo que es posible que alguien, siendo humano, pudiera morir por alguien bueno o por alguien que parece justo. Lo dijo en sus palabras. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero es que Dios lo llena a uno de asombro en que ha demostrado su amor, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero por favor, por nosotros. Dios mío, ¿qué es esto? Como dice una de mis hijas, por Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 12, vuelve y se nos dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo.
Aquí hay mucho para pensar. ¿Verdad que si hay 13 bueno? Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Gracias por tu amor. Amado Señor Jesús, gracias por darnos la prueba fehaciente del amor del Padre, muriendo por nosotros. En la misma inopia nos encontraste, de ahí para abajo. Ni siquiera porque fuésemos buenos o justos. No, eso. Y amado Espíritu Santo, gracias por haber venido a traer el amor de Dios y derramarlo en nuestros corazones y quedarte con nosotros. Así que a los tres sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.